¿Qué es LaTeX? LaTeX es un procesador de texto profesional, ¿sí? Y actúa muy diferente a Word. Digamos que Word actúa como una máquina de escribir, va pegando letra por letra y no le importa cómo se ve la tipografía, cómo luce estéticamente. En cambio, LaTeX funciona completamente diferente. LaTeX arma la palabra completa teniendo en cuenta, digamos, la estética y la tipografía de la palabra. Es decir, que si yo tengo una T y al lado tengo una I, entonces él ubica la I de manera que se vea estética con la T. Que el puntico de la I esté con la rayita de la T, que es el espaciamiento apropiado. Es decir, es mucho más estético, es mucho más profesional. Pero realmente lo interesante de LaTeX, aparte de que es una mejor herramienta, porque tiene en cuenta la tipografía, es que LaTeX es gratis. Entonces, si usted compara LaTeX con otro editor de texto como Word, pues ¿qué prefiere? ¿Uno que le cobren y que no tenga en cuenta la tipografía? ¿O uno que sea gratis y tenga en cuenta la tipografía? Que sea una tipografía de tipo profesional, pues obviamente la opción de LaTeX es muchísimo mejor. ¿Por qué la gente no suele utilizar LaTeX? Primero porque muchos no están enterados de LaTeX. Y segundo porque LaTeX requiere algunos conocimientos de programación. Pero que a final de cuentas hay muchas plantillas y muchas otras cosas y muchos tutoriales que hacen que uno pueda usar LaTeX. Entonces yo aconsejo usar LaTeX. Aquí voy a mostrar 9 razones por las cuales usted tiene que usar LaTeX. Aparte de lo que le he dicho que es un editor de texto profesional y que se preocupa por la tipografía. Pero 9 razones en particulares. Por ejemplo, en esta primera, este que está aquí arriba es hecho con Word y este que está aquí es hecho con LaTeX. Entonces uno observa que, como mencionaba anteriormente, a Word no le importa la tipografía. Entonces el espacio que hay entre la T y la A aquí es diferente al espacio que hay entre la A y la B. ¿Sí? Hay un error ahí de espaciamiento. Mientras que en LaTeX sí vemos que los espacios entre cada letra son iguales. Lo que hace que se vea estéticamente mucho mejor. Otra razón para usar LaTeX es que digamos LaTeX tiene en cuenta el tamaño de la mayúscula, ¿sí? Dependiendo del contexto que estemos usando. Entonces yo puedo ajustar la mayúscula, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la fuente, de esta manera o de esta manera. Mientras que otros editores de texto ajustan mal el tamaño de la mayúscula. Entonces aquí vemos un ejemplo donde esto se hace. Y menos que ese tamaño y ese tamaño no son diferentes. Entonces en algunos contextos necesito que el tamaño de la mayúscula sea del mismo tamaño de la minúscula. LaTeX hace eso, mientras que, o digamos, Word no lo hace posible. Observemos cómo LaTeX aquí piensa en la estética de la letra. Miremos que estas líneas aquí son iguales, lo que hace que la A sea mucho más bonita. Aquí lo mismo. Aquí está mucho más suavizada esta curva. Miren aquí esto como se ve de feo. Y aquí lo mismo en la Q. Aquí hace que sea eso más delgado, mucho más bonito. Entonces LaTeX está pensando en la estética de cada letra de manera tipográfica. Puede que ustedes digan, no, eso pues no es muy relevante, pero cuando uno tiene un texto y uno está leyendo un texto, en el conjunto de letras del texto, pues todo eso hace mucho más agradable la lectura y le da mucha más elegancia al documento. Entonces esta es una segunda razón. Si no solo ajusta aquí los tamaños de las mayúsculas, sino que también crea en letras mayúsculas, tiene una mayor estética a la hora de elaborar la letra. Una tercera razón, como había mencionado anteriormente, es que en un editor como Word, como él va pegando letra por letra como una máquina de escribir, él no tiene en cuenta las ligaturas. Entonces, por ejemplo, ese palito de la F aquí no lo liga con el puntico de la I. O miren esa ligatura aquí entre el palito de la F y la L. O esa ligatura aquí entre esa puntica de la F y el palito de la J. Entonces, él, como va pegando letra por letra, no tiene en cuenta la estética y las ligaturas. En cambio, en LaTeX, miren, él junta aquí el puntico de la I con la F, tiene en cuenta la ligatura. Lo mismo aquí, tiene en cuenta esta ligatura. E igualmente aquí el puntico de la J con la F tiene en cuenta las ligaturas, lo que hace que se vea de mucho más estético. Una cuarta razón es que en textos, en algunas fuentes profesionales o en textos diferentes, él permite explorar mejor ese tipo de ligaturas y algunas decoraciones. Entonces, por ejemplo, miramos aquí
cómo funciona aquí en Word y cómo funciona en LaTeX. Observemos en un tipo de fuente cómo puede usar la S y aquí usar este schwa. Entonces algunos símbolos extraños o algunos símbolos antiguos los asocia mucho mejor. ¿Sí? Lo mismo aquí está el schwa este, aquí esta C, la usa por este símbolo. Entonces usa algunos símbolos antiguos que no encontramos, por ejemplo, en Word. En Word usamos una fuente y esa fuente tiene sus letras y ya, pero no podemos meter cierto tipo de letras antiguas y que use la ligatura. ¿Sí? Entonces observemos aquí que él tiene un tipo de fuente y podemos hacer unos ajustes aquí de esta manera. Miren, esta Q. En cambio en Word, como mencionaba, pues si tenemos una fuente ya ponemos las letras como una máquina de escribir y no podemos hacer este tipo de cosas usando algunas letras con un estilo en específico, ¿sí? La ligatura de esas letras con esas otras letras normales. Vimos aquí cómo hace la doble F, ¿sí? Por ejemplo aquí miremos cómo hace la ligatura entre esta O y esta C, ¿sí? Si fuera Word pues mantuviera un espacio, aquí entre esta L y esta E y aquí entre esta M y esta E. Entonces esto no lo permite, no se permite en Word. Word no permite hacer este tipo de cosas. Una quinta razón es que LaTeX permite el uso de unas fuentes alternativas, o sea, o combinar fuentes o alternar formas de caracteres. Por ejemplo, aquí vemos que podemos usar en un tipo determinado de fuente, podemos usar diferentes caracteres de otra fuente y los ajusta de manera que tiene en cuenta las ligaduras entre letras. Entonces miren, tenemos este tipo de aquí, este tipo de aquí, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de D y los está ajustando de manera que se mantenga la estética de la tipografía. Miren, usamos diferentes tipos de G y él está teniendo en cuenta la tipografía. Eso no lo podemos hacer en Word, que se ajusten las diferentes fuentes conservando la tipografía. Un octavo aspecto es que yo puedo usar transparencias en mis letras, ¿sí? De esta manera que está aquí. Esto no se puede hacer en Word. Un séptimo aspecto está relacionado con la justificación en el texto. Entonces, vemos por ejemplo en ese texto cómo está dada la justificación y cómo está haciendo el corte aquí, no solo de líneas, sino el corte en las palabras. LaTeX automáticamente, cuando escribimos el texto y va a pasar a la siguiente, o no nos alcanza la línea, él automáticamente hace el corte de la palabra de manera que el texto quede aquí ajustado. Sí, entonces él se preocupa por el rompimiento de líneas, por la justificación que tenemos que correr muchas veces en Word, que para aquí, que para acá, que se nos mueve la justificación, es un lío. Aquí automáticamente lo justifica, automáticamente hace el rompimiento de línea, y automáticamente hace el rompimiento aquí de las palabras, sea después de una vocal o después de una de las sílabas. Un octavo aspecto que se menciona en esta web es que podemos tener fuentes expertas basadas en tecnología de tipo abierto, pero también podemos tener fuentes, no sé, fuentes usuales. Sí, entonces podemos tener fuentes que otras personas han creado nuevas siguiendo la tipografía. Podemos tener fuentes que hagan parte de pronto de un sistema operativo que tengamos. Podemos tener fuentes que no encontramos generalmente en Word. Sí, aquí hablan de algunas fuentes que fueron creadas por algún tipo de autor. Generalmente tienen una tipografía muy bonita, etcétera. Entonces podemos buscar fuentes que son hechas por otras personas, por expertos, y fuentes que no vamos a encontrar generalmente en Word. En este noveno punto nos dan otras razones por las cuales podemos usar LaTeX. Entonces aquí hay algunos hipervínculos que me muestran la diferencia entre LaTeX y Word, ¿sí? Algunos recursos de LaTeX. Tenemos aquí por qué Word, procesadores de Word son estúpidos e ineficientes, por qué LaTeX es no solo para la academia, porque nos puede servir para otras cosas, etcétera. Entonces esas serían como las 9 razones. En esa novena, pues como menciono,
eh, dan otras razones. Algo que faltó mencionar aquí, que no vi pues en esas 9 razones, es que uno puede ajustar o uno puede preconfigurar LaTeX para que su documento tenga ciertas características. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un libro, uno ya puede preconfigurar LaTeX para que él tome la configuración indicada para crear un libro. Si voy a crear un artículo, entonces uno puede preconfigurar LaTeX para que él automáticamente actúe como un artículo, para que yo pueda fijar el número de columnas, la forma en la que va ajustada el artículo, etcétera. Si voy a crear, por ejemplo, unas diapositivas, también LaTeX me permite preconfigurar todo de tal manera que todo se ajuste hacia el contenido, sea hecho pues en el estilo de unas diapositivas. Configurar mucho mejor los hipervínculos. De tal manera que cuando tenga el documento, pues solamente se hace hacer clic en el hipervínculo y de una vez me mande a la web. Lo mismo pasa con las referencias. Es mucho más fácil escribir las referencias o las citaciones dentro de un documento en LaTeX que en un documento en Word. Sí, porque generalmente uno cuando ingresa a un sitio web donde hay un artículo, ahí uno ya puede descargar un archivo que se llama BigText. Y ese archivo BigText ya tiene de una vez la referencia para ubicarla en LaTeX. Otras razones son que el LaTeX me permite cuantificar mucho mejor las ecuaciones, es decir, ponerle un numerito a las ecuaciones, ponerle un numerito a las figuras, etcétera. Entonces es mucho más sencillo de utilizar, mucho más agradable a la tipografía, es decir, mucho más agradable a la vista, tiene una mejor tipografía, mucho más estético, mucho más profesional y repito, es gratis.